Amigos, hablamos sobre el cambio climático. Cambio climático significa cambios en la temperatura, en la presión atmosférica, en la humedad, en los vientos y cambios en la gravedad de la Tierra. Todo esto repercute en nosotros, porque tal como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, es lo mismo. Cualquier cambio en la atmósfera repercute en nuestras vidas. Y tenemos que decir que la vida y la muerte está relacionado con el cambio climático. Los cambios en la gravedad de la Tierra, como también nuestra relación con la Luna, influye sobre nosotros. Si cambia la gravedad, como ustedes saben muy bien, el campo magnético o la resonancia de Schumann de la Tierra se aceleró, era de 7.8, ahora está por 13 hercios o de ciclos por segundo, se aceleró y eso tiene su repercusión. Al cambiar el campo magnético de la Tierra, nosotros vamos a sentir ese cambio, esa falta de gravedad, ese cambio a nivel de nuestros huesos. Nuestra columna vertebral está formada o preparada para recibir el peso de la presión atmosférica. Si esta presión atmosférica y el centro gravitatorio de la Tierra y la gravedad de la Tierra cambia, nuestra columna va a cambiar. Vamos a sentir problemas en la columna porque cambia la presión atmosférica constantemente, nos va a doler la espalda, vamos a tener problemas en huesos, vamos a tener problemas en la osificación y en la calcificación de los huesos, vamos a descalcificarnos y vamos a tener problemas. También cambia la gravedad cuando estamos, por ejemplo, en luna llena. La luna llena influye en los cultivos, influye en todo, como la gravedad de la Tierra también influye en los cultivos. También cambia y nuestro cuerpo también siente el efecto. Cuando hay, por ejemplo, luna llena, se refiere a los cambios en la gravedad, significa que recibimos mayor influjo de la luna y por ese motivo que se dice que el hombre lobo aparece en luna llena. Entonces es para que tengamos una idea de nuestra relación con el campo magnético de la Tierra y de la Luna. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de los cambios de la temperatura. Hablamos de los cambios en la humedad. Hablamos de los cambios en la presión atmosférica. Y estamos hablando de los cambios en los vientos. Entonces significa que si aumenta la temperatura, temperatura significa aceleración del movimiento cinético de las partículas. ¿Qué significa eso? Que las partículas vibran más, se expanden más o se separan más por este efecto de la vibración. Y eso nos afecta a nosotros directamente. No es que el oxígeno del aire nos va a faltar, no. Lo que pasa es que las partículas que están en el aire de oxígeno se van a separar más y eso nos va a dar problemas a nosotros a nivel de la respiración. Nosotros tenemos sensores de oxígeno en las arterias carótidas, ¿no? El nódulo carotidio es un sensor del oxígeno. Si falta el oxígeno, si no podemos respirar bien, se nos va a subir la presión. Va a cambiar. Por eso que hablar de cambios climáticos significa cambios en nuestra presión arterial. Significa que estamos predispuestos a sufrir un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular. Si usted sabe o se da cuenta que los vientos, cuando hay viento, movimiento de la masa de aire, significa que hay cambios en la presión atmosférica. La masa de aire, el aire caliente, va a subir, a ascender y va a bajar el aire frío. Todo el mundo sabe que en estos tiempos hemos sentido bastante frío. ¿Qué significa eso para nuestra salud? Significa que si tengo
frío, mis arterias se cierran. Si tengo calor, mis arterias se abren. Si tengo frío, voy a tener problemas con nuestra presión arterial. Todo está relacionado. Como es arriba, es abajo. Si aumentan los vientos, significa que va a haber más contaminación. Que nosotros digamos que el Cotopaxi está lejos, pero nos va a llegar a toda su porción de polvo y de ceniza que emanan los volcanes. Si el volcán está en el Sahara, está lejísimos, igual a cada uno de nosotros nos va a tocar una partecita de la contaminación atmosférica provocado por estos gases. Hablar de cambio climático es hablar de la humedad. Si recordamos nosotros la época de la pandemia, en la época de la pandemia tuvimos un gran problema relacionado con la temperatura. La temperatura subió a 31 grados centígrados. Nosotros estamos acostumbrados a una temperatura de 25, 23, 24, 26 grados centígrados. Si se nos sube a 31, 32, ya es un problema para nuestro cuerpo y nosotros debemos de estar preparados para esos cambios. Deben de estarnos informando todo el tiempo cómo está la temperatura, cómo están los vientos, cómo está la humedad. En el tiempo de la pandemia, ustedes saben qué cantidad de muertos existieron. Se murieron deshidratados, resecos por la deshidratación que provocó el cambio de temperatura, la subida de la temperatura. Deshidratados, ¿por qué? Por la humedad. Ustedes saben que la humedad en esos tiempos fue del 99%. Una humedad que nuestro cuerpo puede soportar es una humedad de un 65%, de un 71%. Pero si tengo 99% de humedad, significa que mi sudor no se va a secar, que voy a empezar a transpirar. Así haga cualquier cosa, voy a transpirar, voy a sudar, mi ropa voy a estar mojado, sudado, me voy a deshidratar. Eso significa la humedad. Y nosotros debemos de recibir la información todo el tiempo de los organismos seccionales, de los municipios que deben de estar informando, controlando y viendo cómo está el cambio climático. Hablar de cambio climático, y para que se entienda, mis queridos amigos, tenemos que hablar de partículas. Yo puedo decirles a ustedes que el componente, el nitrógeno, que es un componente más abundante, con el 78% de porcentaje en el aire, ¿no? Puedo decirles a ustedes que el nitrógeno, pero ¿cómo lo entendemos? Entendemos por la cantidad de partículas. Así lo entendemos, ¿no? Las partículas que están flotando en el aire, y si tomamos en cuenta que los virus, las bacterias, el oxígeno, el nitrógeno, el helio, el neón, el argón, son partículas que están flotando. Así lo vamos a entender y así vamos a comprender. Y vamos a darnos cuenta que todos los virus y la cantidad de virus que hay están formando aquí en la atmósfera. Y que todas estas partículas están en equilibrio, porque eso nos garantiza la vida. Y eso es lo que Dios hizo, mantener el equilibrio entre todas estas partículas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo los humanos? Alterando ese equilibrio que existe en la atmósfera. Ese equilibrio que Dios lo hizo para que nosotros podamos vivir, nosotros lo estamos alterando. Y si llegamos a ese punto, mis amigos, recordamos que aquí empezamos a hablar de nanopartículas, partículas pequeñitas. Las nanopartículas son las más pequeñitas. Recordemos que mientras las partículas son un poquito más grandes, nosotros las reconocemos como las ppm10 o PM10. Si son 10 que son milimicras. Si hablamos de partículas más pequeñas, las PM2.4 son las partículas más pequeñas, que son las que van a comprometer con nuestras vidas. Nuestra nariz es capaz de receptar
de impedir el paso de estas partículas, de estas nanopartículas. Pero si la partícula es infinitamente pequeña, esa partícula va a entrar directamente a nuestros pulmones. Un virus es una partícula pequeñita, pero tenemos nosotros que tener una idea de lo que son estas nanopartículas. Estas partículas pequeñitas, por ejemplo, el oxígeno, está en un porcentaje de 78%. Pero si hablamos de partículas, está en un porcentaje, cuando hablamos de ppm o pm, hablamos de cantidad de partículas por 1.000.000 de partículas. Y ese es el término que cada uno de ustedes tiene que saber. Porque los organismos de salud, los municipios, nos tienen que informar la cantidad de contaminación que tenemos nosotros en nuestra atmósfera, el aire que estamos respirando, porque hoy en día tienen que garantizarnos la vida, tienen que garantizarnos la salud y tienen que garantizarnos el aire, que el agua no esté contaminada, que la tierra no esté contaminada, y eso tenemos nosotros que pedir. Mis amigos, hablamos por ejemplo de nitrógeno. Son 780.480 nanopartículas por 1.000.000. Entonces, empezamos ya nosotros a hablar estos términos que nos interesan. El oxígeno es un 20% en la atmósfera, pero realmente hablamos nosotros de 209.476 nanopartículas o ppm por 1.000.000 de partículas. Así tenemos el argón, un porcentaje de 9.340 partículas por 1.000.000. Y así tenemos el helio, 5 partículas, el hidrógeno 0.6 partículas por 1.000.000, ¿no? Tenemos el xenón y el vapor de agua. Es importante que entendamos nosotros lo que significa el vapor de agua. Todos hacemos hervir agüita en nuestras casas, pero estamos produciendo vapor de agua, que es un contaminante. El dióxido de carbono, ¿cómo lo medimos? La cantidad de 360 partículas por 1.000.000. Y el dióxido de azufre, del dióxido de carbono, lo tenemos que medir. Lo mismo pasa con el gas metano, que es un gas de efecto invernadero. El gas metano es una cantidad de 1.7 partículas por 1.000.000, ppm, que es la forma como nosotros tenemos que hablar. El óxido de nitrógeno, que es otro contaminante, está en la cantidad de 0.31 ppm por 1.000.000, ¿no? El ozono, ¿no? El ozono está en una cantidad de 10 a 500 ppm por billón. Los fluorocarbonados están en la cantidad de 1.5 partículas por billón, ¿no? Entonces, mis amigos, necesitamos hablar estos términos de las partículas o las nanopartículas. El primer elemento que tenemos que mencionar es el carbono. Recuerden ustedes que el carbono es el constituyente principal de nuestro cuerpo y de nuestras células. Tenemos nosotros, por ejemplo, el prostafeno, y hay nanopartículas de carbono. Dentro de eso tenemos los tratamientos que se hacen con nanopartículas que se dan de tomar con ciertos medicamentos, son las nanopartículas. Pero la facilidad que tiene el carbono de unirse con el oxígeno y formar el óxido de carbono, el monóxido de carbono. El carbono tiene la facilidad de combinarse con todos los demás elementos. Y este es uno de los elementos que con el oxígeno, el hidrógeno y el carbono están reaccionando en nuestra atmósfera. Pero el nitrógeno no entra en eso, ¿no? El nitrógeno se conserva íntegro. Y eso también es un milagro de Dios, porque podemos tener una estabilidad a nivel del nitrógeno. Les decía a ustedes, la unión del carbono con el oxígeno, que es muy fácil de formarse. Tenemos el CO, que es el monóxido de carbono, que es un gas tóxico, y tenemos el anhídrido carbónico,
el CO2 y el trióxido de carbono. Recordemos que esto lo estamos haciendo en nuestras propias casas, cuando prendemos la hornilla, cuando estamos hirviendo el agüita, o estamos cocinando, estamos transformando la materia, estamos con los hidrocarburos, como es el CH, que es el hidrocarburo, ¿no? Va a separarse el carbono del hidrógeno, se va a unir con el oxígeno y estamos formando el CO2. Y el monóxido de carbono es un gas tóxico que usted lo está haciendo en la cocina de su casa. Por eso tenemos que nosotros pasar la información, porque no es cuestión de consumir gas, de quemar el gas, contaminar el ambiente y afectarnos a todas las personas que están en el núcleo familiar o que están en la cocina, que estamos respirando ese gas. Tenemos que tener una idea de lo que es las reacciones químicas en el aire. Recordemos que nosotros no estamos viendo. Estamos hablando de lo que ocurre donde no vemos, que es la cuarta dimensión, donde hay vida y hay movimiento. Tenemos que tener una idea que los mismos fotones que nosotros estamos observando de la luz van a reaccionar con todas estas sustancias. Aquí tenemos el carbono con el hidrógeno. Usted está observando aquí, ¿no?, los hidrocarburos. Tanto hidrógeno con carbono es un hidrocarburo. ¿Cuál es el hidrocarburo? Tenemos el gas. El gas, por ejemplo, metano. El gas de nuestra casa es un hidrocarburo. Ustedes saben que eso, como es el gas, como es la gasolina, son inflamables. Ante la presencia de una chispa se prenden y empiezan a captar el oxígeno del aire. Entonces resulta que cuando estamos en la cocina, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo reacciones en el aire y estamos formando el CO2, el anhídrido carbónico, el monóxido de carbono. Cuando usted, por ejemplo, mira la olla porque no está bien la hornilla, porque recuerde que la llama de la hornilla tiene que ser azul. Si la llama de la hornilla está amarilla, pues significa que esa hornilla no está limpia, que no está quemando bien los hidrocarburos y que eso está negriendo la olla. Ese hollín que se forma en la olla son nanopartículas de carbono, son nanopartículas que si entran a nuestro pulmón nos van a ocasionar un problema. Los más grandes contaminantes de la atmósfera son estos carritos, ¿no? Tanto los automóviles, camionetas, son los que más contaminan el ambiente porque ellos son los que usan los hidrocarburos. Ellos utilizan la gasolina. Aparte de eso, el consumo de la gasolina te va a provocar el dióxido de azufre, que es un contaminante. Aparte de eso, no nos han informado el octanaje de la gasolina, si tiene o no tiene plomo. Y aparte de eso, el motorcito de estos carros tiene pistones. La fricción de esos pistones está lesionando o raspando el fierro o el hierro del motor de ese carro. Recuerden que los motores tienen acero, tienen aluminio y tienen hierro. Entonces, esas partículas que se desprenden, póngase usted un aceite que tiene partículas que van a raspar las paredes de los cilindros, de los pistones que están moviéndose, van a desprender partículas de hierro. Cuando pasa un carro y usted está respirando el humo que botan estos carros, aparte de lo que hacen las motos, que más bien le sacan los escapes para que suenen más, y eso es mayor contaminación. Hoy en día se ha demostrado que las enfermedades como la demencia, como la enfermedad de Alzheimer, se deben al desprendimiento de nanopartículas de hierro de los motores de los carros. Y esas partículas nosotros las respiramos
Y nadie nos responde, mis amigos, cuando tenemos en la casa a alguien que perdió la memoria. Nadie ni siquiera relaciona la causa de los problemas, pero nosotros tenemos que pedirle a alguien que nos garantice la estabilidad del aire y que nos permita seguir viviendo, para que no suframos la contaminación de todo lo que produce. Cada carro tiene que saber el kilometraje, cuántos miligramos, 142 miligramos de CO2 eliminan en un kilómetro de recorrido. Un litro de gasolina consumida le va a producir 2 kilogramos de CO2. Entonces, mis amigos, tenemos al menos que saber lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Más cantidad de vehículos, más problemas para nuestra salud. Por ese motivo, por ejemplo, en la ciudad de Quito, se hizo ya el pico y placa. O sea, los carros con matrículas de números impares no circulan tal día, porque ya se dan cuenta y ya saben la contaminación que producen todos los vehículos que usan los combustibles fósiles. Por ese motivo, en Europa ya no quieren estos carros de gasolina. Hoy en día se habla de carros eléctricos para garantizar que al menos la contaminación del aire no va a continuar. Los carros eléctricos también producen CO2, pero en mucha menor porcentaje. Producen un 40%. Los carros a gasolina, una contaminación de un 140%. Entonces, amigos, eso es lo importante de seguir hablando sobre la contaminación atmosférica y sobre el cambio climático. El clima va a cambiar porque nosotros lo estamos destruyendo. Estamos destruyendo la atmósfera. Recuerden ustedes que las civilizaciones pasadas, como la época de los mayas, de los incas, desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Porque se contaminó la atmósfera. El mundo no va a terminar, mis amigos. El mundo va a continuar. Pero lo que nos vamos a acabar somos nosotros, porque estamos contaminando la atmósfera. Muchas gracias por estar conmigo, con nosotros, en este video sobre el cambio climático. Vamos a continuar, mis amigos, hablando sobre esto. Estoy convencido de lo que nos falta es información. Todo lo que pasa en el mundo, la violencia, se debe exclusivamente al cambio climático. Los muertos en las cárceles peor, pues, están encerrados, tienen un ambiente tóxico y no van a poder tener una mentalidad en su sitio. Entonces, mis amigos, vamos a continuar con estos temas. Los invitamos a estar en nuestras redes sociales, donde vamos a seguir pasando información útil para todos nosotros. Se despide de ustedes el doctor Seralfín.